Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo continúen bendiciendo tu vida de manera especial. Este es tu programa Estudiando la Biblia. En el día de hoy quiero compartir con cada uno de ustedes una breve enseñanza. Y para ello vamos a leer el Salmo 103, versículos 1 y 2. El texto registra de la siguiente manera: bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Bien, uno podría empezar esta enseñanza haciendo las siguientes preguntas. ¿Cómo el hombre, siendo un ser finito, cómo el hombre, siendo un ser pecador, un ser con muchísimas deficiencias, puede bendecir el nombre del Eterno? ¿Cómo puede bendecir el nombre del Altísimo? ¿Cómo usted puede bendecir el nombre de quien, o el nombre de alguien que el apóstol Pablo define de la siguiente manera en la primera carta a Timoteo, en su capítulo 6, versículo 16, que dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, que nadie puede ver y que nadie ha visto jamás, el cual o a él sea la honra y el imperio sempiterno. O sea, ¿cómo usted puede bendecir a alguien que es sempiterno, que habita en luz inaccesible, que es inmortal y que nadie lo ha visto jamás en su esencia? ¿Cómo? Bien, y si esto es posible, ¿cómo es que se puede hacer? El diccionario Perspicacia define la palabra bendición de la siguiente manera. Dice que viene de un vocablo hebreo llamado barak y que puede traducirse como, número 1, concesión de favor divino; número 2, otorgar bondad; y número 3, proteger del mal u otorgar felicidad. Pero hay otros diccionarios que traducen la palabra bendición como hablar bien de, ensalzar como santo, glorificar, alabar, y etc. Entonces, aquí vamos. Si bendecir viene de bien decir o hablar bien de, cuando esa bendición viene de parte de Dios hacia el hombre, entonces ocurre lo que dice el diccionario Perspicacia. Ahí viene el favor divino. Ahí viene la bondad de Dios se manifiesta. Cuando es Dios que bendice, tu vida no puede quedar igual. ¿Por qué? Porque su palabra tiene poder y eso tiene que causar un efecto en ti, un resultado. Por eso es que cuando Dios bendice algo, nada puede maldecirlo. Cuando Dios, que ese hablar mal, o sea, cuando Dios bendice algo, ese hablar mal, que es esa maldición, no puede causar un efecto, porque es que ya fue bendito por Dios. Entonces, de Dios hacia el hombre, eso provoca un resultado en el ser humano. Pero cuando es del hombre hacia Dios, ¿provoca el mismo resultado? En ninguna manera. Porque Dios es perfecto, Dios no tiene punto ciego, Dios es perfecto en el sentido absoluto y estricto de la palabra. Dios es perfecto en todo, mis hermanos. Yo no puedo beneficiar a Dios. Dios, sin la creación, Dios sigue siendo Dios.
De hecho, por eso es Dios. Él fue el creador de todo. A Él, porque si la creación no existiera, Él no dejaría de ser Dios. Él no dejaría de ser no dejaría de ser poderoso, o sería menos poderoso, jamás. Entonces, ¿en qué consiste cuando yo bendigo a Dios como ser mortal, como ser pecador, como ser finito? En el versículo 2 del Salmo 103, el salmista dice algo bien interesante. Alma mía, bendice a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Otras traducciones proponen y no olvide ninguna de sus bendiciones. Es decir, que la única manera que podemos ver bíblicamente es que cuando expresamos la grandeza de Dios, la majestad de Dios, en base a lo que Él es, de lo que Él ha revelado en su palabra y de cómo Él se ha manifestado a través de sus siervos, de sus profetas en la Escritura. Entonces, en base a eso, usted empieza a hablar bien de Él, empieza a expresar lo bueno que Él ha sido, las proezas que Él ha hecho, los milagros que ha hecho, las señales que ha hecho. Entonces, en ese sentido, usted y yo puede bendecir a Dios. Usted puede bendecir a Dios. Yo puedo bendecir a Dios. Porque yo puedo bendecir a Dios en el sentido de expresar gratitud por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Cuando usted empieza a pensar y piensa y luego proclama esas cosas extraordinarias que Dios ha hecho en tu vida, que no la pudiste hacer tú con tu fuerza, que no la pudo hacer el médico, que no la pudo hacer el psicólogo, que no lo pudo hacer ningún humano, pero que Dios sí lo hizo, y tú empiezas a exaltarlo, a exaltar su poder, su grandeza, a vociferar, a proclamar lo grande y lo poderoso que Él es, con la conciencia de lo extraordinario que Él ha hecho en tu vida. Entonces, eso es a lo que se refiere cuando David expresó: alma mía, alaba, alma mía, bendice a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Y hay un ejemplo interesantísimo que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 34 en adelante. Allí se está hablando de cuando Nabucodonosor está relatando de cómo Dios lo metió en la locura y por qué el Señor hizo eso, y de cómo el Señor lo sacó de allí. Pero oiga lo que registra en el versículo 34 del capítulo 4 del libro de Daniel. Aquí vemos un ejemplo de cómo se bendice el nombre del Señor. Dice así el 34: pero al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo y recobré la razón. Bendije entonces al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Oiga, ya ahí empezó a bendecir el nombre de Dios, cuyo dominio es sempiterno, cuyo reino permanece por todas las edades. Ahí ya empezó a bendecir el nombre de Dios en base a lo que ese Dios, ese Todopoderoso, había hecho en su vida. Y el 35 sigue diciendo: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. El Altísimo hace lo que Él quiere con el ejército del cielo y con los ejércitos de la tierra, y no hay quien pueda impedírselo ni cuestionar lo que Él hace. Entonces, fíjense cómo Nabucodonosor está expresando, está exaltando, vociferando esa grandeza, ese poderío del Dios de los hebreos, del verdadero y único Dios. Entonces, cuando usted y yo hablamos bien en el sentido de expresar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y en la vida de otro, y con la base de lo que Él
ha revelado en su palabra y de lo que Él hizo con otros hombres, con otros hombres y mujeres de Dios en la Biblia, entonces usted está bendiciendo el nombre de Dios. Entonces, en conclusión, si el hombre mortal, imperfecto, pecador, puede bendecir el nombre de Dios, pero no en el mismo sentido de cuando Dios bendice al hombre, sino en el sentido de glorificarlo, exaltarlo, alabarlo, de darle la gloria, el honor, de rendirse a Él, expresando su grandeza, expresando su poderío. Pero cuando Dios bendice al hombre, es cuando Dios le otorga favor divino. Es cuando Dios envía esa bendición. Cuando Dios habla bien de alguien, algo tiene que pasar. Entonces, no es lo mismo el hombre bendecir a Dios que Dios bendecir al hombre.